en su 18 aniversario como diácono. También se les avisa que esta semana será la última en que se pasará la misa en vivo por Facebook. Gracias. Pongámonos de pie. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. ¿Quién le puede dar de comer a la multitud? Con Jesús al compartir lo poco que hay recibimos plenitud. Ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esa nuestra celebración de lunes de la quinta semana del tiempo de Pascua. Que Dios nuestro Señor les conceda a todos y a cada uno de ustedes las gracias necesarias en esta vida, y le damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se unen a nuestra celebración desde la seguridad de sus hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, hagamos nuestro acto penitencial, pidiéndole al Señor el perdón de nuestros pecados. Y alcanzando su perdón decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo.
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención, por el que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Los que me siguen tendrán la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que les entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti. Cuando Pablo en sus predicaciones se dirigió a los atenienses para hablarles sobre Jesús, empezó a hablarles sobre el Cristo crucificado, cosa que para ellos no les fue del todo agradable, por muchas razones y por muchas circunstancias, lo cual le dijeron: otro día te escucharemos. Y realmente en nuestra vida muy pocas veces nos agrada cuando se trata de hablar del sacrificio o de la muerte. Son temas que no del todo nos son agradables. Y eso lo experimentó también Pedro cuando en la transfiguración Jesús, habiéndole él dicho que estaban muy a gusto ahí, Jesús le habló también de esa muerte. Una muerte dolorosa a la cual Pedro trataba de persuadir a Jesús que como siendo él el mismo Dios iba a permitir eso. Qué difícil es para nosotros que somos tan limitados en nuestra vida y que queremos acomodar todas las cosas a nuestros intereses. Nos es difícil entender realmente el sentido del dolor. El sentido del dolor, más que nada, y más que un castigo o un sufrimiento, lo debemos de tomar como Jesucristo lo tomó, una forma de transformar nuestra vida, una forma de la conversión realmente a Dios, reconociéndonos que somos simples mortales pasajeros y que para poder alcanzar el reino de los cielos tenemos que tener también una purificación. Y no podemos alcanzar ninguna purificación si no tenemos ningún sufrimiento aquí en la tierra, porque lo vamos a ver todo como un merecimiento. Por eso todo el mundo rehúsa al dolor. Por eso sus mismos discípulos de Jesús se resistían a lo que Jesús constantemente se refería a él sobre una muerte dolorosa. En la misma cena, cuando les refiere que va a ser traicionado, se ponen tristes. ¿Acaso soy yo, maestro, quien te va a traicionar y ser la causa de tu dolor y sufrimiento y una muerte tan dolorosa? ¿Acaso yo tengo que padecer también en esta vida enfermedades o dolores, pruebas para poder alcanzar una purificación de espíritu? Son muchas las preguntas que a veces nos hacemos en referencia al sufrimiento.
¿Y cuántas veces renegamos de Él y queremos renunciar a costa de todo, pero que no haya ningún dolor en nuestra vida? Qué cobardes somos. Y qué difícil es para entender entonces al mismo crucificado. Es por eso que no nos identificamos con el Cristo crucificado. Lo vemos como un triunfo en nuestra vida, el Cristo que se crucificó y que dio la vida por nosotros. Pero lo vemos como un triunfo en nuestra vida, no como el Cristo que nos invita a asumir también nuestro dolor y a imitarlo en el sufrimiento para poder alcanzar la purificación de nuestro espíritu, para alcanzar la salvación de nuestra vida. Escuchábamos en la primera lectura cómo el pueblo de Israel, ante el sufrimiento y ante el dolor y la muerte por aquellas serpientes, el Señor se compadece de ellos, porque suplicaban arduamente a Moisés que los liberara el Dios que ellos habían elegido como su Dios y que Dios los había tomado como su pueblo, levantara ese castigo. Y así, por orden de Dios, se levanta aquella serpiente igual con aquellos eran castigados, para que quien viera a esa serpiente quedara curado. Ese era un símbolo realmente de la presencia de Cristo. A nosotros también nos muerde el pecado, nos mata el pecado. También esa serpiente acecha nuestra vida, constantemente nos causa dolor en nuestras vidas. Por eso el Hijo del Hombre tenía que ser levantado en la cruz, en el árbol, para vencer a la misma muerte en el árbol y dar vida en el árbol, venciendo a la muerte. Para que viéndolo a Él también, no lo veamos como el triunfo, sino que lo veamos realmente en el amor que Él nos tuvo para justificarnos de nuestros pecados. Por eso la cruz, más que un adorno en un templo o llevado sobre los pechos de nuestras vidas, como un amuleto o como algo de suerte, debe ser para nosotros la victoria para vencer el pecado de nuestra vida. Porque cada que llevamos a un Cristo en nuestro pecho, no es para manifestar que somos cristianos o que seguimos a Cristo, sino que eso nos debe de comprometer a ser realmente vencedores de la muerte y del pecado, imitando a Jesús en su entrega total. Es ahí donde tenemos que darle sentido a esa cruz en nuestros templos, en nuestro pecho y en nuestras casas. De ver ese Cristo que está en la cruz para que lo imitemos también y sepamos dar cada momento de nuestra vida como testimonio del amor de Cristo. Que también tenemos que estar nosotros dispuestos al sufrimiento para rescatar al mundo del pecado. Es ahí donde también la cruz de Cristo nos invita a crucificarnos con Él en el dolor y por la salvación del mundo. Si en el desierto por una serpiente sanaban de la mordedura de la serpiente, también nosotros, por medio de Cristo en la cruz, podemos salvar nuestras vidas del pecado que nos acecha todos los días en diferentes formas. Desde nuestro mismo dolor y sufrimiento por las cosas de la vida, hasta las mismas tentaciones de nuestra carne en el pecado. Pero ¿qué es la cruz de Cristo? ¿Qué significa entonces para nosotros como cristianos una cruz?
Que no sea solamente la victoria de Cristo en la muerte para vencer la muerte, sino reconocer la muerte de Cristo como una prueba grande de su amor para querernos rescatar del pecado, para podernos dar consuelo en el dolor y en el sufrimiento, pero no por ello para rehuir del dolor, manifestando incomodidad que sufrimos, sino para abrazar también como Él el sufrimiento con la finalidad de encontrarle el sentido de nuestra salvación. Por eso, mis queridos hermanos, exaltar la cruz de Cristo es exaltar el gran amor que el Padre nos tuvo para darnos a su Hijo. Y tanto amó Jesús a los suyos, que dio la vida por ellos y manifestó su amor hasta el extremo. Celebremos con alegría y con gozo, pero también con mucha responsabilidad y compromiso a Cristo crucificado, que me enseña a no pensar solamente en mí y a ser egoísta, sino a pensar en los demás y dar mi vida por los demás, como Cristo nos la dio desde la cruz. Hoy la liturgia nos invita a nosotros la palabra de una manera muy clara, muy sencilla y con mucho amor. Nos muestra la grandiosidad y la pureza del amor de Dios para cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros para corresponder a esa muerte en cruz? ¿Qué hacemos nosotros para mejorar a ese Cristo crucificado en el dolor de nuestros hermanos que sufren? ¿Hasta dónde también nosotros nos entregamos por ellos, en los que Cristo sigue crucificado? Suavicemos un poco su dolor en el dolor de aquel que sufre y de aquel que nos suplica un poco de misericordia. Eso es encarnar la cruz de Cristo. Eso es comprometerme con la pasión del Señor. Y solamente de esa manera podré encontrarle sentido a lo que Cristo hizo por mí. Solamente de esa manera, entregándome también al servicio de los demás, dándome en el todo por todo a los demás y consolando a quien necesita consuelo, podré entender el dolor de Cristo desde la cruz. Mis queridos hermanos, qué hermoso es unirnos, como decíamos ayer, a la vid que es Cristo, para poder entonces producir frutos y frutos abundantes de exquisito sabor, de un agradable aroma y sobre todo a un buen paladar. Seamos de verdad sarmientos que den frutos buenos, sarmientos unidos a la vid que es Cristo en la cruz, porque solamente de esa manera podremos entonces decir que somos sarmientos de la verdadera vid que es Cristo crucificado. Que así sea. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que tanto nos amó,
que nos entregó a su Hijo Jesucristo, quien Él nos amó hasta el extremo, dando la vida por nosotros, y que quiere también de nosotros, por nuestra fe, poner nuestra confianza en el dolor y poder alcanzar de su sufrimiento las gracias necesarias en esta vida, diciéndole: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que la Iglesia, guardando la palabra de Dios y viviendo en el amor, sea para los hombres del tercer milenio luz, ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Para que el Espíritu Santo ilumine al Papa y sacerdotes para que transmitan la buena noticia del Evangelio y proclamen con alegría que Dios resucitó a Jesús y por Él nos salvó. Oremos al Señor. Para que la paz y la justicia sea una realidad en el mundo. Oremos al Señor. Para que la fe en el Dios vivo sostenga en la hora de la prueba a los que evangelizan en ambientes hostiles y adversos. Oremos al Señor. Para que los difuntos gocen del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. Oremos. Para que seamos morada del Espíritu y testigos de su amor. Oremos al Señor. Te pedimos también por el cumpleaños de Norma Aguilar y también por bendiciones para el diácono Francisco, su servidor, que estoy cumpliendo 18 años como diácono. Oremos al Señor. También pidamos por todos los difuntos, especialmente por Hilda Pérez Márquez. Roguemos al Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas cada que te invocamos. Bendice ahora a tu Iglesia con la luz de la verdad y los dones de tu Espíritu Santo, para que guardando tu palabra sea transparencia de tu amor manifestado al mundo por medio de tu Hijo crucificado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y toda tu santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que ese sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero,
nos purifique de todas nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida, y en el que un árbol venció, fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos ahora a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor
Señor mío y Dios mío. Ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acompaña y bendice, Padre Santo, a esta comunidad parroquial de Santa Ana, y concédele las gracias y bendiciones necesarias en sus vidas. Por el Padre Antonio, párroco de esta iglesia, para que le des la sabiduría y el conocimiento como buen pastor, y la guíe por caminos ciertos de amor, de paz y justicia. Y por todos y cada uno de tus hijos aquí presentes, y la de nuestros hermanos que desde la seguridad de sus hogares nos acompañan en estas celebraciones, para que cualquiera que sea su necesidad, tu misericordia los fortalezca y los ayude. Te pedimos, Señor, en acción de gracias por su cumpleaños, de Norma Aguilar, del diácono Francisco Martínez en sus 18 años como diácono al servicio de esta comunidad parroquial y de tu iglesia, y concédeles bendiciones a lo largo de sus vidas. Acuérdate también de todos nuestros hermanos enfermos de esta pandemia, sobre todo en aquellos países que aún todavía persiste dolorosamente, sobre todo en la India, para que las naciones poderosas puedan ayudar a esa nación a salir adelante victoriosos. Por todos nuestros médicos, enfermeras y auxiliares, para que cuides de ellos y ellos, a su vez, cuiden de nuestros hermanos enfermos con amor y alegría. Acuérdate también, Padre Santo, por el eterno descanso de Hilda Pérez Márquez, a quien llamaste ya de ese mundo a tu presencia, y de todos los que ya han partido de ese mundo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, el que cree en mí vivirá, el que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Nadie viene a mí si no lo atrae mi Padre. Yo lo resucitaré en el último día. El que coma de este pan vivirá, vivirá para siempre, resucitará en el último día. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de la resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen muy buena tarde, que tengan hermoso inicio de semana y sobre todo que Dios los asista en sus necesidades. Gracias por venir y que Dios los acompañe de regreso a casa. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, que bien se vive aquí en tu casa, con Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea este un anticipo del cielo que ya hemos comenzado. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos,